¿Cómo están todas y todos? Un gusto saludarlos en Punto G. Género, el espacio que patrocina el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, para llevarle a la población costarricense información de temas de mucho interés. Resulta que en este mes de noviembre, para ser exactos, el 25 de noviembre, una fecha muy conocida por todas y todos, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, qué más importante que tener a una funcionaria del INAMU, una abogada, doña Carla Herrera, del Departamento de Violencia, para que nos explique, comentemos un poco por qué se conmemora, por qué es necesario recordar algunos temas de violencia y cómo hacemos para mejorar. ¿Cómo está, doña Carla? Bienvenida. Muchísimas gracias de verdad por el espacio, por la invitación. Gracias por esta apertura, de verdad que es muy importante para nosotros conmemorar el 25 de noviembre. Es una fecha muy importante porque nos recuerda todas las luchas de aquellas mujeres que nos permitieron estar el día de hoy a usted y a mí en este espacio. Pero sobre todo también recordar que existen muchas mujeres que siguen víctimas de este ciclo de violencia y que como sociedad tenemos un compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos que luchar para que esto pueda terminar. Y esto justamente es el mensaje del 25 de noviembre, ¿verdad? Poner la violencia en el centro y saber que hay que reconocerla. La violencia existe y existe en todos los espacios. Muchísimas gracias. Y con mucho gusto, y en todos los países del mundo, porque claro, esta es una fecha internacional. Pero empecemos, Carla, si le parece, a hacer un recuento histórico del 25 de noviembre. ¿Por qué ese día y por qué ahora se celebra de manera internacional? Claro. Bueno, el 25 de noviembre es una fecha que está rodeada de dolor y de tristeza. Se conmemora, ¿verdad? En esta fecha específica, no el 3 de agosto ni el 12 de octubre, es el 25 de noviembre porque en 1960 tres hermanas que eran activistas se opusieron al régimen de Rafael Trujillo. Y este presidente, en República Dominicana, y este presidente pues las mandó a ejecutar de una forma sumamente violenta. Y a las tres, además. A las tres, justamente, ellas incomodaron al poder, incomodaron al patriarcado, y dado esta situación, él las manda a eliminar. Al principio hace creerle a la sociedad que había sido un accidente, ¿verdad? Porque ellas venían de los centros penitenciarios donde tenían presos a sus esposos, justamente por temas de oposición política, pero la sociedad no creyó, ¿verdad? Porque las mariposas, como eran conocidas por la sociedad, ese era su seudónimo porque representaban la libertad, la belleza, ¿verdad? De vivir una vida libre de violencia. Justamente varias mujeres se unen para que se conmemore el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero no es hasta 1999 que la ONU firma, ¿verdad? O ratifica este hecho y lo conmemora y dice, bueno, vamos a celebrarlo el 25 de noviembre en honor a estas tres mujeres valientes, tres hermanas de nacionalidad de la República Dominicana. Bueno, eso, dentro de toda la tristeza, es bueno que se reconozca el esfuerzo de mujeres, claro, y que sigan en la memoria del colectivo del mundo. Claro que sí, siempre es importante recordar las luchas de todas las mujeres, ¿verdad? Y justamente eso, como decía al inicio, es el llamado que tenemos que tener nosotros como institución, pero también como sociedad, recordar las luchas de todas las mujeres que nos han permitido estar en estos espacios de valor, ¿verdad? Cada vez que conmemoramos el 25 de noviembre, no solamente estamos apoyando a las mujeres que están sumergidas en el círculo de la violencia, sino que también estamos hablando y levantando la voz por mujeres así como las hermanas, ¿verdad? Minerva, Patria y también María Teresa. Es muy importante saber y reconocer que la violencia existe, ¿verdad? La veíamos en el rostro de estas tres hermanas, pero también la vemos actualmente en el rostro de muchas mujeres en la sociedad, mujeres valientes que han intentado alzar la voz y que han sido silenciadas. Y en Costa Rica, ¿qué maneja usted de información? ¿Desde cuándo se celebra y cuál es la idea? Bueno, en Costa Rica el tema del 25 de noviembre se maneja a mediados de los 90, cuando Costa Rica se interesa por el tema de los derechos humanos y firma, ¿verdad? Una de las convenciones más importantes que tenemos, que es la Convención de Belém do Pará, y se llama así porque fue firmada, ¿verdad? En Brasil, en Belém do Pará, y esto marca un antes y un después
¿verdad?, de lo que es la violencia, porque antes se creía que la violencia únicamente se daba en el ámbito privado, que la violencia le correspondía al esposo y a la esposa y que tenía que resolverse en la casa, pero después de que se firma esto, se dice, no, la violencia es un tema que nos importa a todos como sociedad, y vemos que la violencia no solamente se da en el ámbito privado, eso es falso, se da en el ámbito público, tenemos violencia en las escuelas, en los colegios, en los buses, en nuestros trabajos también. Entonces esto es un tema que nos ocupa a todos. A partir de esta firma, Costa Rica se compromete a visibilizar la violencia de todas las formas, porque no es cierto que la violencia se da de una única forma, ¿verdad? No es cierto que la violencia es únicamente física, tenemos violencia psicológica, tenemos violencia emocional, tenemos también violencia política, violencia simbólica, ¿verdad? Y violencia económica, que muy pocas veces es reconocida, y es muy importante también reconocerla y hablarla, porque cuando nosotros identificamos las diferentes formas de violencia, estamos ayudando a estas mujeres que están viviendo una vida de violencia, que están sumergidas en este círculo, a reconocer en qué punto están y cómo pedir ayuda. Aprovechando su expertise en este espacio .g, género, ¿qué entendemos por violencia simbólica? Porque cuando uno le dicen violencia política, uno entiende en el ámbito político, claro, la económica también, la violencia familiar, pero la violencia simbólica, ¿qué entendemos? Y qué vacilón esta pregunta que me hace, y le agradezco mucho, porque a veces cuando nosotros estamos trabajando con mujeres que han sido víctimas de violencia, no se dan cuenta que formaron parte de esta violencia, porque no se dan cuenta porque toda nuestra sociedad le falta muchísimo. Le falta años para poder de sensibilidad y aprendizaje. Claro, la violencia simbólica es esa que se da por medio de mensajes, de cosificación, donde se desplaza a la mujer, donde se le dice, usted no opine porque usted es mujer, no, es que usted, bueno, como es mujer, es que a usted todo le duele porque es mujer, ¿verdad? Entonces todo este tipo de mensajes, ¿verdad?, subliminales, que son sutiles, que a veces son disfrazados de crítica constructiva, ¿verdad?, que nos desplazan y nos ponen en una situación a nosotros de desventaja y de desvalorización también, ¿verdad? Porque como mujeres merecemos respeto, merecemos tener puestos de poder, ¿verdad?, también, y no parece merecedor de justicia que se pueda hacer este tipo de comentarios. Yo recuerdo, por ejemplo, en algún trabajo en el que tuve, que tenía un compañero que cuando yo opinaba me silenciaba, ¿verdad? Este tipo de comentarios. No, es que bueno, sí, está bien, pero tal cosa. Este tipo de cosas, ¿verdad? Eso que se da muy comúnmente en la sociedad. Bueno, lamentablemente se da, pero tenemos que superarlo. Claro, disfrazado de chiste, ¿verdad? Porque así es como se disfraza. Bueno, a mí me pasó varias experiencias, no vamos a empezar con la historia de la vida de nadie, pero a muchas mujeres nos pasa, y lo que hay que hacer es intentar entenderlo primero y superarlo. Claro también. Claro que sí, pero esa es la idea. Es una situación de educación Claro también. que sí, es una situación de culturalización. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años la mujer ha venido cumpliendo roles específicos, ¿verdad? Entonces cuando las mujeres están en el poder, cuando las mujeres se expresan, incomodan, ¿verdad? Entonces, justamente esto que vos decís, hay que trabajarlo, pero sobre todo hay que reconocerlo para poder trabajarlo. Y educarnos todos. Claro que sí. ¿Qué se ha hecho con esta celebración del 25 de noviembre en años anteriores en INAMU? Me acuerdo el año anterior que se intentó salir un poco a las regiones, que se decía que, bueno, que la realidad también, que se centralizan mucho las actividades en el área metropolitana, y que las otras personas de fuera del área metropolitana, que también merecen compartir y celebrar, no estaban tan atendidas en el tema. Hemos trabajado muchísimo en descentralizar las actividades para que no solamente se concentren en San José, sino que también puedan llegar a otras localidades. Por suerte nosotros contamos con las redes locales que trabajan en los diferentes cantones, ¿verdad? Y también en las provincias de nuestro país. Estas son nuestros tentáculos, ¿verdad?, que llegan donde el INAMU no puede llegar, y mediante estas redes se están planeando diversas actividades para que el mensaje del 25 de noviembre no se quede solamente concentrado en San José, sino que también pueda llegar a estas diferentes localidades, porque sabemos que la violencia, ¿verdad?, en algunos lugares se vive de manera diferente, y entonces es importante llevar ese mensaje para que se pueda trabajar de esta forma, de esta manera diferente, porque en muchos de estos lugares también hay difícil acceso a la información. Entonces eso es lo que queremos, descentralizar y trasladar la información a todas las partes de Costa Rica, no solamente que se quede acá. Carla, abogada del INAMU, Carla Herrera, aprovechando su expertise, su experiencia en este tema, nos decía usted que en las regiones del país se ven diferentes tipos de violencia. ¿Cómo lo entendemos eso? Si yo estoy maltratada aquí en San José, asumiría uno que una señora de Guanacaste o una de la zona sur tendría un maltrato similar.
¿Cómo entendemos esas diferentes formas de violencia? Sí, bueno, la violencia es estructural y debemos de conocer esto, ¿verdad? La violencia se arrastra con patrones muy distintos en cada localidad. Nosotros tenemos que estar preparados como institución para poder atacar la violencia que vive cada una de estas mujeres, y por eso es importante también conocer el contexto de lo que se está viviendo y reconocer la violencia, ¿verdad? Si yo estoy viviendo una violencia económica, una violencia simbólica, ¿verdad? Una violencia física, Pero psicológica. ¿cómo hacemos para reconocerlo? ¿Cuál es la recomendación que ustedes les dan a las señoras? Porque usted antes también me decía, y uno lo ha palpado, que no todo el mundo está consciente de su situación. A veces se siente que la violencia es parte de la normalidad, lamentablemente. Claro que sí. Justamente nosotros, como parte de la estrategia del 25 de noviembre, llevamos información. El INAMU ha trasladado mucha información a las localidades. Hemos hecho campañas de sensibilización de temas de la violencia contra la mujer, qué es violencia, cómo se vive, dónde acudir, ¿verdad? Hemos atendido centros educativos. También hemos trabajado para el tema de prevenir la violencia desde la niñez, que esto es un factor muy importante, porque si yo vivo violencia desde mi niñez, me va a costar muchísimo reconocerla cuando estoy en una fase adulta, claro, porque la regla con la que a mí me están midiendo, si es una violencia en grado 3, yo no la voy a reconocer hasta que no esté en un grado 5, ¿verdad? Entonces nos parece fundamental la prevención de la violencia. También llevar el mensaje a las comunidades, por ejemplo, hemos trabajado con Limón, con Guanacaste, ¿verdad? Con temas de violencia económica, que es un tema que es muy poco reconocido, ¿verdad? Por muchas de las mujeres que nosotros atendemos, ¿verdad? No saben que están en violencia económica. Cuando le explicamos, nos dicen, mira, yo no sabía que yo vivía esta situación. Pero es muy importante trasladar el mensaje, apoyarnos también, ¿verdad? Entre nosotros, y poder difundir todo este material que es necesario de sensibilización para poder erradicar la violencia contra la mujer. Muchas veces las mujeres no actúan por temor, pero muchas veces por desconocimiento. Bueno, ¿y qué pasa, Carla? También aprovechándonos de su experiencia, ahorita seguimos hablando del 25 de noviembre, que es una fecha importante, cuando logran concientizar a una señora de la violencia que sufre y que dicen, bueno, es que yo no sabía que yo sufría violencia económica, pero ¿qué pasa con esa persona cuando convive en una familia con un compañero y con unos hijos que han normalizado esa situación? Sí, es muy difícil romper el ciclo de la violencia, sobre todo cuando hay una dependencia económica y, como vos decís, median ya otros factores como son el tema de las personas menores de edad, ¿verdad? Romper la violencia nunca es fácil, es una decisión muy valiente, pero nosotros desde la institución trabajamos para empoderar a estas mujeres también en la parte económica, porque sabemos que erradicar la violencia no solamente es un mensaje, sino es un trabajo constante que tenemos que hacer, no solamente como INAMU, sino como el resto de las instituciones que trabajamos también en la prevención de la violencia contra la mujer. Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Tenemos 22 instituciones en el Estado que trabajamos justamente para la erradicación de la violencia contra la mujer y la eliminación de los factores machistas, ¿verdad? Que eso es un factor fundamental, derribar este tema del machismo dentro de la sociedad. Igual con educación. Por supuesto. ¿Y qué esperamos para este 2025? ¿Qué tiene organizado el INAMU para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Bueno, nuestro lema es la acción salva vidas, no más femicidios. Nosotros estamos apuntando. La acción salva vidas, no más femicidios. Ajá, la acción salva vidas, no más femicidios. Nosotros estamos apuntando a la prevención y hacemos un llamado también a la sociedad, porque nosotros como sociedad tenemos que trabajar en conjunto para erradicar la violencia contra la mujer. Basta de quedarnos callados, basta de decir, bueno, es que yo conozco del caso de tal persona, pero no lo voy a hablar porque eso es algo que se maneja en la casa de ellos. La violencia nos compete a todos, no es algo lejano, no es algo que le pasa a la vecina, me puede pasar a mí, le puede pasar a usted, a mi hermana, a cualquier persona cercana o no cercana. Tenemos un deber como sociedad de denunciar. Si yo sé, si yo escucho, tengo el deber de denunciar al 911, ¿verdad? Lo que está pasando para que las autoridades competentes puedan hacer la investigación. El femicidio se puede prevenir. Es preventivo, yo puedo prevenir un acto de femicidio y ese es el llamado que queremos hacer como sociedad, ¿verdad? Desde el INAMU tenemos articulación con otras instituciones donde estamos trabajando para la conmemoración justamente del 25 de noviembre. Claro, porque no es una fecha aislada. Claro, ¿no? Trabajamos en conjunto, como decía, también con las redes locales, ¿verdad? En diferentes localidades de nuestro país para trasladar este mensaje, este lema de nuestra acción salva vidas, no más femicidios. Hicimos impresiones en las partes
partes traseras de los autobuses con violentómetros para que la gente pueda medir el riesgo de la violencia y decir, bueno, yo estoy aquí, ¿qué tengo que hacer, verdad? Porque como le dije, la violencia es gradual, ¿verdad? No siempre va a iniciar con un golpe, puede iniciar con una acción, con un comentario, ¿verdad? Con una palabra hiriente, porque la violencia física se nota, pero la violencia psicológica nos marca el alma y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces, estas impresiones de los violentómetros que se hicieron en las partes traseras de los autobuses me parece que son bastante buenas y visibles, ¿verdad? Para que las personas puedan reconocer qué es violencia, ¿verdad? Si yo estoy ahí, si yo puedo ver o si veo que alguien está viviendo violencia, porque no necesariamente tengo que ser yo, ¿verdad? Pero como digo, como sociedad nosotros tenemos que trabajar en la erradicación de la violencia contra la mujer y ese es el llamado, justamente. Aparte de estas información que se publica, que se imprime, que se exhibe en los buses, eso es muy importante porque es muy visible, vemos buses por todo el país y eso es importante. ¿Hay algún acto especial, una conmemoración especial? Tenemos marchas, ¿verdad? Bueno, caminatas, vamos a hacer caminatas el día 25. Del día 25, vamos a tener también espacios de reflexión, de concientizar, ¿verdad? Vamos a tener también actividades artísticas que están programadas para sensibilizar a la población, esto en todo el país. Esta jornada de reflexión y visibilización de la violencia física, psicológica, sexual, económica, recordemos muchas ramas de la violencia, sí. le llega realmente a la gente. Usted con su experiencia, ¿qué nos puede contar? Vean, el tema de la violencia siempre hay que trabajarlo siempre. Claro, es un tema que no se puede trabajar el 25 de noviembre, es un tema que se trabaja es todos un día los días. Para recordar, exacto, es un día para días. recordar, pero nosotros tenemos que trabajar todos los días en el tema de la violencia. La violencia real, la violencia existe y existe en todas las manifestaciones, como lo decía usted. La violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia política también, pero sobre todo la violencia institucional, ¿verdad? Entonces es muy importante que esos mensajes lleguen, porque como lo digo, lo importante es reconocer la violencia, decir, bueno, yo estoy aquí, ¿y cómo puedo salir? ¿Cuáles son las cuerdas de poder que la institucionalidad, ¿verdad?, me puede ofrecer a mí como persona que estoy viviendo esta situación? Precisamente, Carla, entonces coméntenos un poco, una señora que nos esté viendo en diferentes lugares de Costa Rica, que de repente lo que estamos hablando le ha llamado la atención, ¿qué le recomienda a usted? Tal vez alguien que dice, bueno, es que le cuesta a uno reconocer un poco estas situaciones, pero yo sí estoy percibiendo que sufro violencia económica, violencia simbólica. ¿Cuál es la recomendación que usted le da y cuáles son los otros mecanismos que INAMU tiene para poder abordar a estas personas? Claro que sí. Bueno, lo principal es que desde el INAMU trabajamos todos los días para erradicar la violencia contra la mujer, ¿verdad? Esto es una realidad. Nosotros todos los días trabajamos para poder identificar las violencias y para poder erradicarlas. Esto es fundamental. Tenemos la política, ¿verdad?, del Plan OVI, que es la Política Nacional para la Atención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades. Esta política apunta del 2017 al 2032, ¿verdad? Es una política bastante robusta que lo que trata es de sancionar, atender, prevenir, ¿verdad?, y erradicar la violencia contra las mujeres. También esta violencia está estrictamente ligada al Sistema Nacional de la Atención y la Prevención de la Violencia contra la Mujer para garantizar no solamente una atención, sino una atención integral de todos los casos que nosotros estamos atendiendo, ¿verdad? Si una mujer está viendo este programa y considera que es víctima de violencia, nosotros también tenemos la parte operativa. Esto que les estoy exponiendo es la parte, digamos, política, pero tenemos también la parte operativa. ¿Y cuál es la parte operativa? Tenemos canales, tenemos regionales que trabajan, ¿verdad?, en la atención de la mujer, ¿verdad?, en temas legales, psicológicos. Tenemos la Delegación de la Mujer, tenemos centros especializados de atención para las mujeres, tenemos también la línea 911, que no es solamente una línea para denuncias, sino que también es una línea de información que las mujeres pueden echar mano y hacer las consultas que consideren necesarias. Si yo me siento agredida o si me siento incómoda con una situación, ¿puedo llamar al 911 a pedir consejo? Por supuesto, puedes llamar y decir, tengo tal situación, ¿verdad? Ahí hay profesionales especializadas en temas de atención
atención a la violencia contra la mujer, que pueden identificar ciertos factores que yo como víctima ni siquiera estoy reconociendo, ¿verdad? Entonces inmediatamente nosotros podemos activar los mecanismos adecuados para brindarle la protección, no solamente protección, sino la protección integral del caso que nosotros estamos atendiendo. Las mujeres son protagonistas de este proceso, ¿verdad? Ellas viven con nosotros este proceso y lo que queremos es que logren salir de este círculo de violencia en el que se encuentran sumergidas. Ahora, aprovechando también su experiencia, porque bueno, tener una abogada experta en el tema de violencia hay que aprovecharla para que nos dé muchos consejos y nos guíe. ¿Y cómo hace? Vamos a ver, antes hablábamos del temor que las mujeres sienten, es que no es tan fácil ir a denunciar. Claro. Mire, soy agredida por mi esposo, por mi compañero, soy agredida por mis hijos, en mi hogar hay un aro de violencia que sufrimos todos. ¿Cuál es la estrategia de ustedes, las expertas en el tema, para decirle a la gente que se empoderen y que sí deben denunciar? Sí. Qué importante esta pregunta, porque lo principal es el traslado de la responsabilidad, ¿verdad? Si yo soy víctima de violencia, no es mi culpa ser víctima de violencia, ¿verdad? No es mi responsabilidad. A veces sentimos que es culpa o nos dicen que es que por mis errores se provoca toda esta situación. Claro, pero nunca lo va a hacer. El traslado de la responsabilidad tiene que ser directa al agresor. La culpa siempre es del agresor. Yo no tengo la responsabilidad de la violencia que estoy sufriendo, ¿verdad? Y esto es parte justamente de la violencia psicológica, ¿verdad? Que se vive y que viven muchas mujeres. ¿Por qué? Porque antes de que exista la violencia física, hubo una previa, que es esta violencia psicológica, donde yo manipulo a mi víctima, donde la cosifico, donde la desplazo, la alejo de la familia, le quito sus redes de apoyo, ¿verdad? Para dejarla en una situación de indefensión y que me permita a mí como agresor poder manipular a la víctima y decirle, es su responsabilidad, es su culpa. Entonces, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, nosotros trabajamos para justamente eliminar ese patrón y decir, bueno, es que no es su responsabilidad. Y cada mujer que esté viendo este programa y que sienta que es víctima de violencia y que es su culpa, ¿verdad? Que sienta esa responsabilidad, sepa que no lo es. La culpa nunca es de la víctima, siempre es del agresor y hay que hacer ese traslado de la responsabilidad. Y vamos a ver, si tenemos en una familia la señora que se empodera y logra entender esta situación, ¿cómo hace con la convivencia con sus otras familiares que están en violencia? ¿Cuál es la recomendación que ustedes dan? Por ejemplo, yo, Marielos, en mi casa sufro violencia y yo me empodero y reconozco esa situación, pero ¿cómo hago yo para convencer al resto de mi familia, a mi esposo, a mis hijos, que estamos en esta situación de violencia? No, claro, esto es muy importante. La violencia tiene que trabajarse desde la raíz. En todo el grupo. Claro, porque la violencia, como decimos, puede prevenirse, pero se tiene que trabajar desde el inicio, ¿verdad? La violencia existe, es real, pero tiene una raíz que nosotros podemos atacar. Entonces, justamente desde el INAMU también brindamos capacitaciones para los hombres, ¿verdad? Para erradicar esas conductas machistas que muchas que muchas veces nos conducen a estos patrones de violencia, ¿verdad? La prevención temprana de la niñez, ¿verdad? Reconocer que estoy viviendo en un círculo de violencia y poder pedir ayuda también, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros construimos todo esto, ¿verdad? En una atención integral, podemos lograr sacar a esa mujer de la violencia en la que se encuentra. Porque no es fácil, ¿verdad? La atención no solamente puede ser para ella, sino que tiene que ser una atención integral, ¿verdad? Y en eso es en lo que estamos trabajando justamente. Muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado. Su mensaje para el pueblo de Costa Rica en general sobre los eventos del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Por qué es importante que participemos, que escuchemos los mensajes y que interioricemos todo lo que se nos dice? Sí, bueno.